Meeting is being recorded. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, empezamos la última clase del año del curso de Wikidata y dominio público. En esta clase el docente va a ser Juan Jaramillo de Colombia. Y bueno, para hacer una pequeñísima introducción al contexto de la clase, en el curso estuvimos haciendo un trayecto en el que empezamos viendo los aspectos legales del dominio público, que nos resultan importantes para luego, bueno, por ejemplo, saber qué tipo de datos podemos cargar al proyecto Wikimedia y también qué tipo de consultas luego vamos a hacer con Wikidata, por ejemplo, si conocemos los plazos de derecho de autor. Después vimos con Carla, eso fue en la primera clase con Patricia. Después en la segunda clase con Carla vimos la ontología de Wikidata, es decir, cómo están estructurados los datos, cómo están modelados, y en especial pusimos enfoque en cómo están modelados los datos relativos a patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, obras autorales de distinto tipo y autores. Y una vez sabiendo cómo están estructurados los datos en Wikidata, pasamos a una tercera parte que consistió en aprender a hacer consultas usando el lenguaje de consultas Sparkle, que eso nos llevó bastantes clases porque, bueno, tiene cierta complejidad el lenguaje de consultas, pero bueno, vimos que varias consultas de las más sencillas son bastante accesibles de hacer. Y empezamos a ver un poquito sobre visualizaciones, pero sobre todo con las visualizaciones que tiene incluidas el servicio de consultas de Wikidata. Hoy con Juan vamos a ver una herramienta que es un poco más flexible, un poco más potente y que nos puede ayudar un montón en campañas, eventos, actividades que tienen que ver sobre temas de dominio público y patrimonio cultural, que se llama Istropedia. Así que bueno, ahora Juan nos va a contar bien de qué se trata y va a estar bueno porque mucho de lo que aprendimos en las clases pasadas nos va a servir ahora porque Istropedia usa consultas Sparkle. Así que bueno, Juan, gracias y te paso la palabra. Gracias Jorge por la presentación. Yo ya hago también otra presentación ahí ya más deep mía. Yo me llamo Juan Jaramillo Silva. Yo hago parte del capítulo de Wikimedia Colombia. Eh, no soy un experto de Wikimedia, llevo por ahí 7 meses trabajando con el capítulo, pero soy una persona como muy cacharrera. Me gusta mucho investigar las herramientas, las posibilidades y bueno, en esa investigación como herramientas del ecosistema wikimedista, me encontré con esto de Istropedia. Voy a proceder a empezar a compartir pantalla. Eh, Me confirman. No, pasaba que estabas compartiendo y ahí dejaste de compartir. Ahora sí, ahora de nuevo No, estás. voy a Ah, compartir. Necesito compartir es esta de acá. ok. Esta, ok. Vale. Entonces, les contaba que sí, como en esa exploración de herramientas del ecosistema wikimedista, me encontré con esto que es Istropedia. Si bien no es una herramienta del ecosistema Wikimedia en sí, utiliza consultas SparkQL. Ahorita igual vamos a ver un poquito más a profundidad del código y cómo se implementa, pero les voy a mostrar así como abuelo de pájaro la página de la plataforma. eh, y también les voy a pasar un repositorio, se los voy a poner por acá en el chat, donde van a encontrar el material de todo lo que voy a hablar en la clase, ¿cierto? Ahí están como las referencias y los códigos que voy a trabajar ahorita en la sesión para que si más adelante quieren volver a consultarlo o ven que lo pueden implementar en algún proyecto de ustedes, lo pueden forkear o pueden coger el código, es de libre acceso también. Vale. Entonces, sí, Istropedia es básicamente
una herramienta de visualización de datos en formato de línea de tiempo, ¿cierto? Utiliza el lenguaje JavaScript, o podríamos decir que es una librería de JavaScript, y permite, más allá de hacer una línea de tiempo, porque ahorita pues vamos a ver que si bien uno puede hacer las consultas directamente en el servicio de consultas de Wikidata, en el Service Query, y ahí también hay un servicio de timeline, pues este de alguna manera es limitado, ¿cierto? Limitado en la medida de que no puedes customizarlo, de que quizás es más complejo llevarlo a un proyecto personal de una página web. Eh, y bueno, estas son como una de las tantas posibilidades que nos brinda esta herramienta de Distropedia. Yo les voy a ir mostrando por acá unos ejemplitos que tienen ellos en las plataformas. Este, por ejemplo, es del Museo del Prado. Eh, Esto es más que todo para que nos vayamos haciendo una idea ya visual de lo que vamos a trabajar o lo que vamos a implementar en el taller. Y nada, vemos que son unas tarjeticas con la información y pues por supuesto en formato de línea de tiempo. Eh, Como les dije previamente, a diferencia de lo que uno puede hacer en el Service Query, voy a hacerlo pues en tiempo real. Yo hice una especie una serie, perdón, de ejemplos, eh, como por ejemplo este, que es como de las alumnas mujeres de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es como una de las universidades más importantes de acá de la región donde yo pertenezco. Disculpa, Juan, Y ¿podrías agrandar un poquitito por la supuesto, pantalla? Ahí va. por Gracias. supuesto, claro. Gracias. Esto pues tampoco me voy a detener a hacer mucho detalle en el query, igual pues ustedes ya han venido trabajándolo y también pues ahí hice los comentarios eh, de a qué se refiere las consultas, en caso tal pues de que quieran volver acá al material y revisar. Entonces este query básicamente lo que hace es filtrar a las mujeres alumnas graduadas de la Universidad de Antioquia. Y pues vamos a ver en Wikidata cómo sería la consulta normal, ¿cierto? Pues si la información que nos arroja, para empezar a ver como las diferencias eh, que hay con Istropedia y las posibilidades que tenemos también pues a la hora de customizar la línea de tiempo. Entonces, claro, nosotros acá nos podemos venir a línea de tiempo. Y claro, efectivamente tenemos una línea de tiempo eh, con las mujeres de la Universidad de Antioquia, las graduadas. Pero bueno, entonces está muy bien, muestra la información. ¿Qué pasa con Istropedia? Ahora ya me voy a ir al código de Istropedia. Esta es la consulta, pero yo dejé el archivito pues de SQL aparte por si quieren ir directamente a ver la consulta, pero el código en realidad de Distropedia está acá en un HTML. Entonces, como les dije ahorita, esto es una librería de JavaScript. No, yo subo el todo, perdón. Esto es una librería de JavaScript y uno lo que hace es llamar la librería y ya les voy a empezar a mostrar pasito por pasito cómo se implementa. Entonces, bueno, esto es una estructura de un HTML clásico, ¿cierto? El HTML es pues este lenguaje maquetado que se utiliza para las páginas web. Y pues, estas son cositas del diseño de estilo. No me voy a detener tampoco pues como a explicar esta parte. Será para que quedara un poquitico más bonito la paginita que les voy a mostrar ahorita. Y bueno, entonces acá empieza lo interesante o cómo se implementa esta herramienta.
este timeline utiliza, por decirlo así, una librería que se llama el Mouse Wheel, que esto es como para el cómo se desenvuelve las acciones del mouse pues en el timeline. Y utiliza estas otras dos dependencias, que es un jQuery y otro archivo JS que contendrá más información acerca de los scripts para implementar la librería. Esto se llama pues por medio de CNDs, que es un método que se implementa mucho en JavaScript para no tener esos archivotes de JavaScript pues en nuestro local, en nuestro sistema local, se llaman estos archivos y él pues ahí ya va a cargar una parte de los scripts que son dependencias o necesarios eh, para la línea de tiempo. Vale. Entonces, si vamos bajando, bueno, primero voy a abrir este proyecto para que lo vayamos visualizando y para irles explicando el código. Esto también lo tienen en el repositorio por si quieren chismosear más adelante. Entonces, lo que les mostré ahorita, pues como el estilo era como todo esto para que me quedara centradito. O sea, esta parte de acá arriba del style es para que me quedara pues la línea de tiempo centradita y un poquitico pues como más amigable para nosotros. Vale. Entonces, como vemos, tenemos, sí, efectivamente una línea de tiempo. eh, A diferencia pues que de la que estábamos viendo en Wikidata, vemos que está más customizada, ¿cierto? Hay detallitos como que las cajitas son fluctuantes, están ahí como, no sé si logran ver que quedan, cuando uno hace como un zoom, ellas quedan como flotando, es como un efectico ahí de fina coquetería que se le puede también pues como aplicar. Tiene otros detallitos también más cool, es que usted puede agarrar las cajitas. Por ejemplo, Karol G, que es como una de las reggaetoneras más famosas de acá. No sabía que estudiaba en la Universidad de Antioquia. Si vos seleccionas la tarjetica, la podés mover. Además, no sé si ven, voy a poner esto un poquitico más grande. No sé si ven esta estrellita. Esto puede servir como para marcar. Entonces, si yo cojo la tarjetica y la marco, ella siempre me va a quedar ahí como en un primer plano. ¿Ven? Eh, vale. Entonces, estas son como una de las funcionalidades y ya vamos a ver esto cómo está creado en el código. Vale. Entonces, bueno, en el estilo, el CND para llamar los scripts y entonces vemos que creamos una etiqueta de script y una constante, ¿cierto? La constante lo que hace es declarar de alguna manera los estilos del artículo, como lo dice acá en inglés, artículo de styles. Y bueno, ahí empezamos ya a nosotros a customizar nuestra línea de tiempo. Tenemos entonces que tiene un color, que tiene un ancho, que tiene como una cabecera. Esto del header es como una cabecera, que esto vendría a ser esta partecita de la tarjeta, donde dice Carol G y donde está este otro apartado que es egresada de la UDA. ¿Cierto? Esta es pues lo que se denomina acá en código como el header, el header, perdón, pésimo para pronunciar inglés. Estos ya son pues como los atributos que se le están dando, es el height, y luego se le dice pues como el texto, ¿cierto? Entonces el texto tiene estas características, acá se le declara la fuente o la tipografía, eh, el color, ¿cierto? A dónde está acomodado, ¿cierto? Entonces ahí está pues tirado a la izquierda, acá podría ser center o left o right, ¿cierto? Más condiciones de cómo está acomodado el texto, el margen que tiene en la ubicación dentro de la tarjeta, ¿cierto? Y el número de líneas, ¿cierto? Entonces acá vemos pues que son dos líneas. Y el subheader vendría a ser, perdón, entonces ahí
No los confundí. El header es este donde dice Carol G. El subheader es este que dice egresada UDA. Entonces también tenemos otros atributos, el ancho, el color, el texto, los atributos del texto, la tipografía, el color, a dónde está alineado, ¿cierto? La verdad no es tan complejo de digerir. Yo la verdad tampoco soy un experto en JavaScript y me pareció como fácil de alguna manera empezar a picotear el código porque es bien intuitivo. Ustedes se preguntarán, ¿no viste, Juan? ¿Y vos pues de dónde sacaste esa información? En la página de Distropedia, la oficial, hay un apartado que es documentación. Voy a poner esto un poquitico más grande y me voy a devolver, por si no vieron. Estamos en el home y nos venimos a documentation. Acá está pues como a profundidad más de todo esto lo que les estoy hablando, que si ustedes quieren también, ya quieren pues como profundizar más en el tema, pueden venir acá a esta página web y, y documentarse, sí, ya como cogerlo con más profundidad. Entonces también se los voy a dejar por acá en el chat, por si quieren visitarlo. Vale. Bueno, entonces continuamos por acá con el código. Eh, luego pues de declarar la parte como de la tarjetica, eh, vemos otra constante que es active style. Esta constante es cuando yo selecciono la tarjetica, por ejemplo, este. Si ven que hay un cambio de color cuando yo selecciono la tarjeta, ese estilo es a este que se le denomina como el Active Style, es como la tarjeta que esté activa, podríamos decirlo en otras palabras. Y también tiene la misma calidad, las mismas características, entonces el color, la cabecera, el color del texto, el subheader, también pues, tiene el color del texto, el shadow que es como la sombra, las proporciones del shadow, es como para que sea más grueso o menos grueso el shadow, la intensidad y el color, la amount es como el valor, pues, o como, ahí sí podríamos decirlo como la intensidad de la sombrita. Y por último, el color, ¿cierto? Si tienen preguntas, obviamente puedo parar y responderlas. Yo sé que de repente hablo muy rápido, entonces me pueden parar cuando quieran. Vale. Mm, si seguimos bajando, ya vemos otras constantes. Estos ya son como las cosas más no tanto de la librería de Distropedia, sino del lenguaje JavaScript, que es como para manipular elementos del DOM. El DOM es una cosa súper compleja y profunda del JavaScript, pero lo podemos entender como el que controla las acciones dentro de un campo de acción, eh, que en este caso pues vendría a ser este pedacito de acá, ¿cierto? Esta cajita donde está la línea de tiempo. Vale, entonces es lo que hace de alguna manera es como declarar que hay un timeline, una línea de tiempo. Vamos a decir como, bueno, parce, en HTML hay una cosa que son los IDs. Entonces, él va a ir a reconocer el timeline por este ID, ¿cierto? Entonces, luego más adelante se crea la constante, es constante, timeline, el nuevo Wikipedia. Este new es el que crea en realidad, pues ya como la línea de tiempo en sí. Y si empezamos a bajar, son atributos de la cajita de la línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, el ancho, con cuánto inicia el zoom. Voy a recargar acá la página para que veamos eso. Entonces acá se controla el zoom de entrada, ¿cierto? Si yo quisiera como que empezara con un zoom más amplio, con más amplitud, pues aumentaría este valor.
Por eso digo que de alguna manera es como muy intuitivo. No creo, pues, no hay necesidad, perdón, de ser un experto de JavaScript como para empezar a picotear este código. Por eso igual yo también les dejo el repositorio en GitHub para que experimenten, se sienten y hagan los cambiecitos. Si los dañan, pueden volver al repositorio para coger la referencia. Y bueno, entonces acá empieza pues como a hacer unas declaraciones de estilo, el maker, el data label y el minor, el mayor. Acá está declarando la verdad pues como tipografías y tamaños y colores. Acá ya más adelante, acá con esto el artículo, pues lo que crea, lo que está terminando de decir por decirlo en un lenguaje humano, recogiendo todo esto que hicimos antes, ¿cierto? Y ahora sí vamos, porque ustedes dirán como, bueno, sí, estamos viendo cómo se crea la línea de tiempo, los colorcitos, el diseño y todo, y de dónde están llamando los datos, ¿cierto? Entonces acá es donde empieza de alguna manera la consulta de SparkQL. Bueno, acá se termina como todo la sincronía de la proporción de la cajita. Y acá entra la parte de las consultas SparkQL, ¿cierto? Entonces uno dirá como, bueno, pues si SparkQL no es como un lenguaje también. Eh, Acá en JavaScript lo que se hace, como vemos acá, es una consulta asincrónica. Entonces crea la función de cargar la línea de tiempo de mujeres de la Universidad de Antioquia. Y hay una constante que luego la denomina como un endpoint, URL, que este endpoint de alguna manera es como el lugar donde luego, donde él va a ir a hacer las consultas. Más adelante, pues, él va a tener la referencia de que, bueno, acá es donde yo voy a ir a hacer las consultas, que es HTTPS, Query, es el servicio pues, de consultas de SparkQL. Se crea otra constante para determinar un asunto como de precisión de la fecha. Y acá viene pues como la magia que hace JavaScript para incrustar SparkQL. Entonces Juan, lo que ha, una consulta. En cuanto a la precisión de las fechas, esto es algo que surgió justo en la clase pasada y que, bueno, no sé si justo sobre esa variable vos has como investigado, pero una pregunta que hacía Marta en la clase pasada tenía que ver con que en el Wikidata Query Service, cuando, por ejemplo, cuando hay fechas que no tienen una precisión que sea del día exacto, ¿no? A veces algunas fechas son solo el año. Y eso el Wikidata Query Service las pone todo el 1 de enero las manda el 1 de enero y no hay forma de customizar eso sí, para que lo muestre un poco mejor. Y me pareció que este dato que acabas de mencionar tiene que ver un poco con eso, con cómo muestra el grado de precisión. Marta, no sé, Marta, quizás vos querés explicar un poco mejor cómo era eh, la situación, no sé, porque quizás puede ser interesante como caso para ver el tipo de cosas que permite Distropedia. Sí, gracias, Jorge. Pues básicamente nosotros estábamos haciendo una visualización de los autores de dominio público y veíamos que al hacer la línea de tiempo y mirar de un autor en específico sus obras, entonces si no teníamos el año, todas quedaban acumuladas. Si no teníamos la fecha, teníamos el año, sí, pero no el mes ni el día. En la visualización nos quedaban todas asociadas al primer día del año y lo que queríamos era poderlas mostrar de otra manera, como más amable, no todo apilado, pero no sé cómo dejar solamente, por ejemplo, el año y que no sea el mes ni el día para que no se vea así todas sumadas al primer día. Eso era lo que yo estaba preguntando en esa ocasión. La mm, semana pasada.
¿Cómo, Marta? No te escuché el último, perdón. Sí, nosotros queríamos que al visualizarlo, lo podemos ver en el Wikiproyecto, pues en otro momento, claro. Entonces nos quedaban todas en la línea de tiempo quedaban todas apiladas al primer día del año y no queríamos verlo así. ¿Sí? Pero pues no tenemos Mm, no tenemos ni el mes ni el día, solo el año, ¿sí? claro, pero yo creo que debe de ser como un sistema de default que tener el... Pero podríamos más adelante, si querés, me pasas eso y lo podemos revisar. La verdad, no, pues no me he topado con ese caso, porque acá en realidad, pues, en lo de la precisión, él de alguna manera sí está muy ligado a las fechas específicas, ¿cierto? A un día y a un año. Entonces, por ejemplo, bueno, esto sí es súper difícil de explicar de JavaScript, pero él de acá de alguna manera como que hace una especie de, ¿cómo es que se dice threshold en español? Como umbral, que no se pase de un umbral del dato que jala, pero no sabría responderte en caso tal de que no tenga, en caso tal de que no haya la fecha específica, pues que no hay un día o un mes, ahí sí, no sé, tendríamos que explorarlo, a ver si se podría visualizar, no que se quede así, porque entiendo que queda como apilado al comienzo, porque me imagino que él dirá como, bueno, es el año 2002, o el primer día del 2002 es el 1, el 1 de enero. Debe ser algo como así, pero lo podemos revisar. Vale, voy a terminar de explicar este codiguito acá que ya vamos a terminar y paso con otros ejemplos. Y ahí paso también como otra rondita de preguntas o podemos también ver el ejemplo de Marta y qué tales. Entonces, bueno, ya hay como él hace la consulta, me devuelvo, eso. Entonces, iban que JavaScript pues, es un lenguaje pero SparkQL terminaría siendo como otro lenguaje, ¿cierto? Entonces lo que hace JavaScript para interpretar el código de SparkQL, voy a poner esto un poquitico más grande y voy a cerrar este control. Ven que dice constante, entonces dice crea una constante que es SparkQL igual y acá está la magia. Él crea como esto es como, no sé, como acá se le dice como tilde recostada, crea como una tilde recostada y ahí lo que hace es como engañar al JavaScript, por decirlo de alguna manera, y proceder a pasar el código SparkQL. Si nosotros vemos esto es SQL o SparkQL, pues puro y duro. Acá sí varían cositas, está como esto de las llaves, pero bueno, es como en JavaScript, él es capaz de interpretar este código. Y nada, entonces tenemos la consultica de las mujeres estudiantes graduadas de la Universidad de Antioquia. Y ya, estas son como otras funcionalidades del estado de la consulta, ¿cierto? Bueno, entonces al final, acá lo interesante quizás al final es esta última línea que lo que hace es como decir un timelapse, por favor cárgueme los artículos, como bien lo vimos por acá arriba, terminarían siendo los datos que se cargan en las tarjeticas, ¿cierto? Eh, hay preguntitas o paso a que revisemos los otros ejemplos que tengo preparados. Perfecto. No sean tímidos, pueden preguntar. No, Vale. una pregunta. Sí, Dime. una pregunta. La página esta el código este que nos estás mostrando sería algo así como una plantilla, ¿no? Como un template que uno toma y empieza a modificar, por ejemplo, lo más sencillo que se me ocurre, que podríamos, que con los conocimientos
podríamos hacer es simplemente en la seccioncita de donde está la consulta Sparkle, cambiarla por otra, por ejemplo. Va, Eh, exactamente. ok. Esa yo digo que también es como digámoslo, como la flexibilidad que permite esta herramienta. A mí por eso también fue que me llamó la atención, porque no es como que te toque a vos crear, digámoslo, etiquetas para cada tipo de consulta, ¿cierto? Como personalizar por consulta, ¿no? Ahí pues uno hace una customización de toda la tarjetica, que es donde vas a visualizar los datos y ya los datos que traiga la consulta, ¿cierto? Independiente. Obviamente la consulta tiene que tener datos ligados a fechas, ¿cierto? Si son consultas que no tienen fechas, pues él no va a entender, él va a decir como, bueno, yo tengo acá un volumen de información, pero luego me estás diciendo que lo acomode en línea de tiempo, en fechas. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que la consulta sí o sí tiene que tener o estar relacionada con fechas. Ok, y Vale, otra pregunta, y el resto de las variables queda adentro de la tarjetita, ¿no? O sea, se acumulan los datos adentro de cada tarjetita. Eh, ajá. o sea, sí, sí, sí. Sí, eran los datos que se mostraban ahí en la Sí, tarjetita, que en este caso, sí, dale, dale, dale. voy a mostrar de la Universidad de Antioquia que yo hice, a ver, hay unas que aparecen como egresada nada más, pero hay otras que sí tienen, que fue lo que estudiaron. Yo en estos días logré ver unas que sí decía como, eh, sí, la carrera que habían estudiado. Pero sí, o sea, como que el dato de que salga la tarjetica, vos también pues lo puedes customizar, dependiendo pues de qué es lo que quieras que mostrar de lo que hay en Wikidata, en el artículo, o en el elemento, perdón. Yo por acá tengo eso, como ya otros ejemplitos más, como con más datos. Vamos a ir para acá. Bueno, yo hice una por ejemplo, de llamar como todas las películas que hay en Wikidata de dominio público. Este es como un caso muy, pues como poniéndolo algo más genérico a nivel, pues como mundial. Eh, Dice películas de acá, películas. HTML. Vale. O sea, entonces, acá entramos, vemos que la customización de la línea de tiempo es diferente, tiene colorcitos amarillos. Y claro, nos toca irnos hasta atrás, para empezar a ver las películas de dominio público. Claro, como, o bueno, las que están también pues en, en Wikidata. Acá podemos ver que hay variaciones en el tamaño de la tarjetica, en el color. Este igual también se puede pues como mover así, seleccionar. Entonces, si nos vamos al código, vamos a ver que, claro, lo que preguntaba Jorge ahorita, lo que va a variar, voy a quitar esta columna de la derecha. Bueno, sí, como la parte de la cabecera del estilo para que quede centrado, es esta parte. Y lo mismo, llamar por CND los scripts que se necesitan. Las variaciones en realidad, pues la diferencia de la otra, las mujeres de la Universidad de Antioquia, está acá, ¿cierto? Entonces, la tarjetica tiene otro tamaño, tiene otro color. Esperen, yo me abro por acá
un color en hexadecimal, es que se llama eso, para que hagamos unos cambios en tiempo real. Vale. Entonces, sí, no sé si de pronto no reconocen este tipo de números, o bueno, cómo se trabajan los colores en HTML o en CSS, es por medio de este cosa que es como color hexadecimal. Entonces uno puede venir a buscar el color que uno desee, vamos a ponerle este verdecito, y él da este numerito, que es asterisco 40C, Vamos a cambiarlo y vamos a ver qué cambios se reflejan en el código, pero en la línea de tiempo. Toca recargar un poquito para atrás. Claro, entonces acá vemos que el cambio que hice fue ponerle el fondo del header de la tarjetica a ese verde clarito. Entonces, nada, eso es como que es súper intuitivo que ustedes tienen entonces como el header, el subheader, los colores, los tamaños, la tipografía, lo mismo, el shadow de la sombra. Y vamos a ver pues, lo que preguntaba Jorge ahorita. Entonces, ¿qué cambia? Cambia la consulta. Acá nada más cambia la consulta, pero el resto en realidad es una plantilla que puede ser customizada. A ver, todavía tenemos tiempito, sí. Vamos a ver acá la página de Distropedia al Home. Hay un apartado que es Examples, ¿cierto? En los ejemplos podemos ver las posibilidades que tenemos de customización, ¿cierto? Pues, ay, perdón. Perdieron. Yo recuerdo esto. Ya. Eso, que acá en los ejemplos podemos ver los tipos de tarjeticas que nos provee pues, la herramienta. Este es súper bonito. Este es así como más simplecitos, nada más con un título. Este ya es súper caricaturesco. Y acá abajo dice Styles, Hover Style y Active Style. El hover, el efecto hover o un hover en JavaScript es cuando usted pasa el mouse. Es como cuando pasa el mouse hay una especie de cambio o hay una acción en la tarjetica. Yo creo que acá debe ser como esta sombrita, no sé si la alcanzan a ver al lado de la tarjeta. Y lo que les mostraba ahorita, que era el Active Style. El Active es cuando ya la tarjeta está seleccionadita, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una tarjeta seleccionada, él adapta un estilo. O cuando paso el mouse. ¿Cierto? Por ejemplo, en este se nota que el hover está en blanco. Yo no le he dado clic, pero paso el mouse y tiene un cambio, ¿cierto? Este es el hover style. Entonces, eso también fue como otra de las posibilidades que nos brinda la herramienta. Yo por acá tengo más ejemplitos. Atrás. También hice pues como, como por hacer ejercicios con los compañeros del Cono Sur. Pude hacer como de las consultas de obras públicas de Argentina, ¿cierto? En realidad pues ahí ya la gente de Argentina, como los datos si son reales o no. Pero eso, como que también hice el ejercicio entonces perdón, de eso, como de ver cuáles obras públicas habían en Argentina y este es como el resultado que tenemos. ¿Cierto? Vemos que entonces la tarjetica está customizadita. También una cosa que también me gusta mucho es esta posibilidad de poder mover la tarjeta. Porque a veces como que
son muchos datos como casi en la misma fecha y se vuelve súper engorroso acceder a los que están como detrás. Entonces esto es bacano que uno pueda mover así las tarjeticas para más confort. Bueno, también tengo otro ejemplo. Bueno, pues yo cuando hago los ejemplos es también para que veamos obvio, los datos que se llaman y los cambios que hay, pues, digámoslo, en cuestión de interfaz gráfica de las tarjeticas. Sí, acá, por Tam- ejemplo, Juan, lo que estoy viendo es que tiene la etiqueta del ítem, la descripción, o la descripción esa está customizada. Y después, bueno, la imagen del ítem, que supongo que está también sacado con la consulta Sparkle, es algo que ajá, vimos nosotros, que con la propiedad P18 uno puede hacer como las tripletas esas en la consulta y obtiene la imagen. Pero, claro, sí, sí, parece ser la descripción, ¿no? Lo que hay como en el sí, subtítulo, sí. vale. Eh, Eso que vamos a ver antes otros ejemplitos. También hice, por supuesto, de Uruguay, para empatizar con mis compañeros de Ártica. Eh, entonces, acá pues eso, los datos varían, claro, porque entonces ya estamos hablando de Uruguay, perdón. Acá quise como entonces poner un tono pastelito, que sea como más sobrio. Yo creo que igual esa es como la magia que nos permite el hecho de poder customizar la línea de tiempo, que la podemos adaptar también como al contexto del proyecto, ¿cierto? Pues la verdad, verlo así como lo muestra el Query Service, o sea, no está mal, pero para un proyecto personal o si uno quiere llevarlo a otro nivel, como es una página web de un proyecto, eh, si es mil veces más viable tener esta posibilidad de implementar la customización de la línea de tiempo. Eh, y bueno, nada, yo creo que eso era como lo que les traía. La idea era como eso, como ampliar un poco, pues en el marco del proyecto de dominio público, un poco ahí ampliar el espectro de posibilidades a la hora de la visualización de los datos. Eh, entonces, nada, yo espero que les haya servido. Este es como el momento de preguntas, madrazos. Eh, y nada, espero pues en realidad que sí les sirva esto para sus proyectos. Genial, gracias, Juan. Sí, abramos como un momento, tenemos 10 minutos, abramos un momento como eso para preguntas, cosas que no les hayan quedado claras o ideas en las que se pueda usar. O dudas para si se puede usar para alguna otra cosa, no sé, a mí se me ocurren algunas, pero quiero dejar el lugar a ustedes también. A mí se me ocurre una cosa. ¿Me escuchan? Sí. Sí, pero no veo quién es. Ah, Mariana, Ah, Mariana. Mariana, Mariana. Eh, no, lo que sería fabuloso hacer sería como tenerla en una línea de tiempo al futuro para visualizar los autores que entran en dominio público en el año que viene o en los próximos pocos años. este, Como para eso, como para visualizarlo, porque siempre para eso se hacen, bueno, se hacen listas, eh, se circula la información, este, no sé, no de formas muy visuales, y esta puede ser interesante. Cuando entran, bueno, desde el año que viene no sé, porque todo entra el 1 de enero, pero quizás en los próximos años, ¿no? Como para que uno vaya teniendo. Ahora, no sabría exactamente cómo pedirle eso a Sparkle, pero calculo que tiene que haber una forma. Sí, pero yo creo que igual ahí estamos hablando de que, o sea, eso también depende de
del Estado, o sea, del país, porque no todos los países liberan la información de la misma forma. Y obviamente, pues, no sé, acá, por ejemplo, la Biblioteca Nacional libera la información, yo creo que Marta también nos puede dar más luces con eso, pero igual a uno le toca ir al banco, traer la información y subirla a Wikidata. O sea que sí o sí tiene que haber un trabajo humano, manual para puentear la información, para puentear los datos. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar con la Biblioteca Nacional de Colombia. Si ellos nos permiten, si liberan los datos en una lista, la podemos subir sin mayor problema. En eso estamos trabajando y ahí les compartí en el chat la imagen que nosotros pusimos en el proyecto de Colombia, de una historia, de una línea de tiempo de las obras publicadas en dominio público en Colombia. Ahí les encadené para que la puedan ver. Sí, entonces lo que yo les comentaba, todas nos quedan, claro, el 1 de enero, pero la obra en realidad no se publicó el 1 de enero. Entonces era, ¿cómo lo hacemos para que no se vea así? Pero si ya tuviéramos, por ejemplo, las imágenes, que fuera posible para nosotros tenerlas en Wikicommons, pues se vería muchísimo más bonito. ¿M? ¿M? Marta, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me vas a pasar esta consulta? El Spark, yo pillé una vuelta. Sí, en el chat les compartí ¿qué? Ya Ah, vale, directamente vale, la ya, ya, ya. y nosotros lo llamamos Wikiproyecto Dominio Público en Colombia y ahí la pueden, pues ahí pueden mirar la tabla y recogerla. Está Ok. está en SparkQL y ya, eso. Ujú. Pero ¿cómo hago para la consulta? Acá. Claro, no, creo que es la imagen de la que Ah, después le es que quedó esto es una la. imagen, claro. Claro, sí. Ok, ok. Bueno, es que Quizás, sí. No, dale, dale. No, no, dale, dale, perdón. No, tranquilos. Ahí cuando ustedes entren al Wikiproyecto, yo les mandé el enlace en PNG, pero igual ahí en la página del Wikiproyecto se puede ya mirar por tabla y ahí la pueden ya coger desde la tabla y en el SparkQL también, ahí está la consulta. Vale, vale. Les envié un enlace que creo que es la consulta, por si. Bueno, ya la está abriendo, ¿verdad? Pero Es esta que estoy abriendo, ¿cierto? Pero ¿dónde está la consulta? te la pasé por el Ah, ok, este gracias. chat. Ok, ok. Dice persona. Pues vamos a hacer un ejemplo acá en real time. A ver, por ejemplo, en esta de Horas Colombia, vamos a cambiar la consulta y vamos a ver qué pasa. Bueno, no, yo creo que yo voy adelantando con esto, pero puedo ir preguntando también otras cositas y quedaron por ahí con las dudas. Pero igual yo también a las 4 en punto me debo de retirar. Ok. No, yo tenía un par de consultas. La implementación que vimos sería como en una página HTML que, bueno, que uno pone en línea. La pregunta es si Istropedia, por ejemplo, tiene como algún servicio en la nube o no.
Y si también, por ejemplo, has visto o sabes si se puede implementar, no sé, en sitios, no sé, en WordPress, no sé, como en lugares... Yo lo he implementado en proyectos de Node.js, o sea, en frameworks. Yo utilizo mucho uno que se llama Astro.js y Next.js. Entonces, en esos los he implementado y va, es casi lo mismo. Eh, Ellos tienen la posibilidad de uno descargar la librería, entonces como también utilizarla de forma local, que eso pues ya te permite vos cloudiarla a tu propia nube o desplegarla en tu proyecto sin dependencias externas. Pero creo que no tienen un servicio de online, pues de que uno pueda crear ahí las consultas pues y visualizar la línea de tiempo. Te brinda la posibilidad de descargar. Aunque yo la otra vez estuve pensando que sería bueno intentar desarrollar esto para una librería de NPM, ¿sabes? Como poderlo ya implementar en paquetería NPM para que sea más fácil de implementar en proyectos, sí, de Node.js. Genial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo igual, ahorita más tarde trabajo lo de Marte y les comparto por el chat a ver qué pude resolver o qué pude cacharrear. Buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo. Y bueno, bueno, todo el repositorio que Juan nos compartió con todos los ejemplos va a quedar en el repositorio del taller, que siempre es el que siempre les comparto por correo electrónico. Y también va a quedar, bueno, obviamente la grabación de la clase. Eh, Así que bueno, gracias, Juan. Eh, Está buenísimo ver, o sea, las cosas que después podemos hacer aprovechando eso, o sea, lo que aprendimos sobre cómo hacer consultas, después cómo implementarlas y que esas consultas estén buenas para mostrar información también a otras personas. Em, y bueno. Vos dijiste que Juan que ya ahora te tenés que ir, así que quizás ya cerramos directamente, ¿no? No, yo también quería pues como agradecerles a ustedes por la invitación, pues para mí es un placer la verdad poder hacer parte de este proyecto de dominio público, me encanta el proyecto y poder contribuir también pues es como muy placentero. Entonces nada, Jorge, gracias por invitarme y gracias a todas por su tiempo, por estar acá. Sé que ya estamos en diciembre y ya estamos más bien pensando en meses sabáticos. Entonces, nada, gracias por la atención y seguro el otro año nos estamos viendo por ahí en otra actividad. Bueno, muchas gracias. Sí, el curso, o sea, esta es la última clase del año, pero no se olviden que no es la última clase del curso. El año que viene, ya hacia marzo, después les voy a pasar bien las fechas y todo, vamos a ver cómo trabajar con catálogos de instituciones culturales para contribuir datos a Wikidata de manera un poco más o sea, más masiva y automatizada que si cargamos de a un ítem por vez. Vamos a ver como distintas, no solo herramientas, sino también estrategias, que van a estar muchas de ellas basadas en lo que aprendimos sobre cómo hacer consultas y eso. Así que bueno, después toda esa información se las comparto por correo. Bueno, eh, gracias y seguimos. Hasta Gracias. luego, que tengan bonita tarde, bonito resto de semana. Chao. Un abrazo. Chao, Gracias. chao. Rápidamente, Jorge, si quieres, está más así como algo muy breve. También si quieren en lo que resta del año y de aquí al siguiente curso, podemos ir viendo si necesitamos o necesitan crear propiedades nuevas, sobre todo si hay de alguna institución, algún identificador de alguna institución que no exista, podemos ir trabajándolo, ¿no? O sea, como ir haciendo las solicitudes de a poco para tenerlas ya para ese taller, estaría bueno.
Ah, sí. Bueno, sí, esto es fundamental y en eso está bueno. Nosotros desde Uruguay tenemos, bueno, creo que en todos los equipos de los capítulos que estamos participando tenemos alguna experiencia en, en eso, en trabajar para crear algunas de las propiedades, que no es un proceso tan fácil como hemos visto en la clase con Carla, pero que sí es posible y que está bueno trabajar, sí, trabajar en eso. Eso me lleva, perdón, 2 minutos más, a compartirles la página del Wikiproyecto Dominio Público en América Latina. Muchos de ustedes ya conocen, pero quizás algunos no. Y de paso aprovecho, ahí les compartí en el chat el link. Quienes no estén todavía en el Wikiproyecto, les invito a sumarse como participantes. Ahí está como se pueden sumar a la lista de participantes que figura en esa página, porque a través de eso también nos seguimos conociendo y seguimos pensando actividades y cosas para hacer. Pero además de eso, ahí mismo en esa página figuran los identificadores que hemos, valga la redundancia, identificado que hay de instituciones culturales de cada país hasta el momento en Wikidata. Si ustedes conocen algún otro identificador que todavía no esté en las tablitas que figuran en esa página, estaría bueno, lo pueden agregar. Y si identifican alguno que no está, pero que debería crearse, como dice Luis, podemos apoyarnos mutuamente para que estén, porque está lleno de identificadores de instituciones europeas y estadounidenses, pero muy pocas de América Latina. Así que estaría bueno trabajar en eso. Bueno, Perfecto. Chao, chao, que listo. se me... Abrazos. Chaito, se cuidan. Chao, Gracias. chao.